Nosotros, Nilda Vega. Buenas noches, hermano. Luis Soto. Saludos, hermanos. Dios los bendiga. Adalberto González. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Nosotros, después de haber hecho un curso de cristiandad, con este programa, quiero llegar a tu hogar y a tu conciencia y recordarte siempre que Dios te ama. Pues, como todos los miércoles, traemos programas muy actuales que nos ayuden a compartir la fe, que nos ayuden a poder perseverar en la fe y ayudarnos unos a otros. Y vivimos en un mundo conflictivo, un mundo donde estamos bajo presión del mundo. Como dice, ¿verdad? La iglesia tiene que mover al mundo, moverlo hacia Dios, ordenarlo hacia Dios. Pero una iglesia que se deja mover por el mundo no es la iglesia de Jesucristo. Y hoy en día existen, como le dice el Papa Francisco, la colonización de ideas, ¿verdad? La colonización de ideologías. Y existe en Puerto Rico que han querido o quieren imponer lo llamado ideología de género o perspectiva de género. Hay algunos que dicen es que ideología de género y perspectiva de género son dos cosas diferentes. Pues no, es lo mismo. Es una idea, una perspectiva de algo opinable. El único es que esto no es algo novedoso, algo que se lo inventaron aquí en Puerto Rico y el propósito tampoco, sino que hay vastos ejemplos, porque hay gente que dice, ay, que no sé mucha información sobre el tema, pero la realidad es que hay mucha información disponible para saber de qué se trata, tanto en España, en Argentina, en Canadá, en Estados Unidos. ¿Y de qué estamos hablando de ideología de género y perspectiva de género? Es que precisamente este próximo sábado, a las 10 de la mañana, partiendo desde el Capitolio hasta la Fortaleza, se está convocando nuevamente una marcha. Y digo nuevamente porque hace un tiempo atrás, en el año 2015, creo que era, 16, se hizo una gran marcha. Y fueron muchas personas. Precisamente marchando en contra de la imposición por parte del Estado de este concepto o esto que le llaman llamado ideología o perspectiva de género en el currículo de escuela pública de este país. Y cuando decimos en el currículo no estamos hablando de high school, ¿verdad? Estudiantes de escuela superior que ya están próximos a entrar a la universidad. No. Estamos hablando de niños tiernamente desde kindergarten hasta cuarto año. Entonces, la Conferencia Episcopal de Puerto Rico pues se ha expresado en favor de aquellos que quieren marchar. Los laicos, los que estamos comprometidos en defender la fe, pero desde la postura de impedirle o poder dejarle saber, no impedirle, pero dejarle saber al Estado que no estamos de acuerdo porque los asuntos de la moralidad sexual, pues eso es una responsabilidad de los padres. Y de hecho, la Conferencia Episcopal de Puerto Rico cita 2 puntos en el Catecismo de la Iglesia Católica, donde como derecho natural tenemos los padres el derecho de educar a nuestros hijos conforme y su conciencia conforme a su base religiosa o fe, en su libertad religiosa y su derecho de educar a sus hijos, y especialmente en los asuntos que tienen que ver con la moralidad sexual. El Estado no puede usurpar, puede colaborar, usurparle esa autoridad, no. Y de eso es que se trata. Me gustaría que cualquiera que quisiera leer el 2.26, que dice: Por haber transmitido la vida a sus hijos, los padres tienen el gravísimo deber y el derecho de educarles. Por tanto, corresponde a los padres cristianos en primer lugar procurar la educación cristiana de sus hijos según la doctrina enseñada por la Iglesia. Ese es el 2.26.2. Y existe también el 2.27 del Catecismo de la Iglesia Católica. Cuidando que sus acciones estén inspiradas por el espíritu evangélico, además han de prestar atención a la doctrina propuesta por el magisterio de la Iglesia, evitando a la vez presentar como doctrina de la Iglesia su propio criterio en materias opinables,
Catecismo de la Iglesia Católica, el 227. ¿Y por qué hablamos de materia opinable? Miren, la doctrina de la fe católica es una doctrina en la cual está custodiada y revelada, ¿verdad? Esa es la misión de la iglesia, revelada por Jesucristo. Y está custodiada en un trípode. ¿Y qué es un trípode? Bueno, el que tenga ahora mismo, que tenemos una cámara con un trípode, tiene 3 patas. Y esas 3 patas, con que le falte una, se escocota la cámara, ¿verdad? Así que tienen que existir y se escocotan 2 patas, olvídense de eso, las recogen en el piso. Porque no se sostiene en un trípode. Y el trípode es, según el Catecismo de la Iglesia, es la Sagrada Tradición, el Magisterio de la Iglesia y la Sagrada Escritura. Amén. Y esas 3 cosas son fundamentales en un trípode porque yo sé y estoy seguro que es la tradición de la Iglesia porque el Magisterio me lo dice y me lo confirma la Sagrada Escritura. Y yo sé que lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios porque me lo confirma la Sagrada Tradición y el Magisterio de la Iglesia. Y yo sé que el Magisterio de la Iglesia dice la verdad porque se lo confirma la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura. Y así sucesivamente podemos seguir dándole vuelta al asunto. Sabemos que la Sagrada Tradición es correcta cuando me lo confirma la Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia. Y este asunto que tiene que ver es que la Iglesia enseña lo revelado por Jesucristo, custodiada. Más de 2000 y pico de años la Iglesia se ocupa de custodiar. Y por ahí le encanta a los periodistas decir qué opina la Iglesia sobre la perspectiva de género. Pues la Iglesia no opina, la Iglesia enseña. Y enseña una verdad revelada por Jesucristo que contradice totalmente lo que con una ideología que es una opinión, algo opinable, por eso habla el catecismo de opinable, es algo que yo puedo creer o no creer y no pasa nada, porque yo no estoy obligado a creer en una opinión. Como decir, hay unas ideologías en Puerto Rico, para ponerlo en contexto político, que hay algunas personas que son más favorecedores de la independencia, hay otros de la estadidad, otros Estado libre asociado, otros que quieren libre asociación. Son ideologías, sí, y es libertad de seguirlo o no seguirte, o seguir lo que quieras. Pero cuando el Estado se empeña de imponer una sola ideología, ahí es donde está el problema. Es una cosa opinable y tú lo vas a imponer. Bueno, pues eso atenta contra un derecho a la libertad religiosa y por eso el Catecismo en el 226 lo dice, que la doctrina enseñada por la Iglesia está reservada para los padres, obligación de los padres, gravísimo deber, lo decía ahí cuando Adalberto lo estaba citando, tienen el gravísimo deber, o sea que es algo que no es opcional, es que es gravísimo, se corre la vocación de padre, y eso aplica a los abuelos y en adelante. Entonces, lo que queríamos nosotros destacar aquí es que hay personas que dicen, ay, pero si eso lo que están tratando es de equiparar el valor de las personas, el del hombre y la mujer, y ¿qué de malo tiene eso? Pues ojalá que fuera así y nosotros estuviéramos súper contentos porque de eso se tratan los valores, que en un término que estaba otro gobernador, habían promocionado dentro de las escuelas lo que se llamaban los valores cuentan. Una campaña hermosa. Los valores cuentan. ¿Y por qué los valores cuentan? Porque de eso trata todos los valores, los verdaderos valores, como es la justicia, la verdad, la solidaridad, ¿verdad? Eso aplica ese bien a cualquier parte del planeta, aplica a cualquier doctrina religiosa, ¿verdad? Porque eso es general, eso son los valores universales. Wow. Y eso es una campaña muy hermosa. Pero esto no es así. Esto es una ideología que la han practicado en muchos países por más de una década, ¿verdad? Porque para que no se crean que eso se lo inventaron los puertorriqueños antes. Y entonces, es más, se lo inventaron en este cuatrenio. No, hombre, no. Miren, la iglesia, y lo llevamos a entender, la iglesia siempre está en favor del hombre, de buscar a aquel que está herido para sanarlo,
aquel que necesita y hay que ayudarle. Por tanto, la iglesia tiene como valor y prioridad de aceptar a todo el mundo. Universal es la iglesia católica, de ser católico porque es universal. Y tenemos santos tremendos como Santa Teresa de Ávila, de Santa Teresa de Calcuta, por poner un ejemplo de este tiempo. Ella se tiraba por toda India y había un montón de hindúes que practicaban la religión hindú y ella curaba de ellos. Ellos tenían una filosofía que ellos estaban reparando el daño hecho de otras vidas y por eso tenían que morir tirados en la calle lleno de llagas, podridos ahí. Y ella no hacía eso. Ella se paraba a sanar la aquello. Y no le preguntaba si era católico o no católico, si creía o no creía. No. Ella veía en aquel el rostro de Cristo. Y aquella persona que no era creyente católico veía en ella el rostro de Dios. Y sabemos un ejemplo que le dijo: yo no conozco a tu Dios, pero estoy seguro que si yo lo conociera se parecería a ti. Con la ternura y el amor con que ella lo miraba. Eso yo lo digo porque aceptar a todo el mundo, independientemente está en favor o no de la Iglesia Católica, o crea o no las enseñanzas de la Iglesia, es lo que estamos llamados todos. Pero hay una escala mayor encima de eso. ¿Saben cuál es? Promover. Está aceptar, pero después suben la escala y dicen, no solamente hay que aceptar, hay que promover. Y ahí te empiezan los problemas. Promover que una doctrina contraria a la Iglesia, oye, si ya hay un fundamento, y entonces lo aceptamos, te aceptamos, pero yo no voy a promover de que eso es el bien para ti, porque estoy faltando a la caridad, a la misericordia, porque te estoy engañando. Pero como eso no se basta, el ser humano no se satisface con eso. Han subido la vara más arriba. ¿Y ahora qué es? Imponer. De aceptar, promover, ahora imponer. Y el imponer atenta contra el derecho natural de los padres, atenta contra la libertad religiosa, atentan contra el genuino derecho de cada cual opinar diferente a lo que ellos quieren imponer, porque esa es una amenaza directa, independientemente sea ateo. Esta ideología de género es anticientífica, es más, antirracional. Antirracional. Y tú me puedes decir, Luis Soto o Nilda, un ejemplo de algo que va en contra de la propia naturaleza y de la biología, y que un ateo mismo, sin chistear dos veces, un ateo, es un programa católico, pero un ateo con dos dedos de frente, porque puede decir que es un disparate, cuando un nene de 5 años, diga que no existe tal cosa como nene o nena, sino es que existe neutro. Tú escoges lo que tú quieras hacer. No está dependiendo de tu propia naturaleza. Que cualquiera le saca sangre, le hace un estudio genético, va a decirle XX o XY. No, eso es un invento de la gente. Entonces eso no se sostiene con la razón, ni con la ciencia. Y eso es lo que quieren imponer. Si tú vas en contra de algo impuesto, te van a tildar de qué? Excluyente, odias, tú no estás queriendo el bien de la mujer, tú patrocinas y odias a la mujer y por eso el patriarcado y el heteronormativo y todas esas palabras muy modernas. El ser heteronormativo, eso es como decir un blasfemo. O estar en favor del patriarcado, como en la iglesia todo es patriarcado, porque el papa es hombre y todos los curas son hombres, y aquí todos dicen hermano, no dicen hermano y hermana, y todo es patriarcado y todo es un revolú. Tremendo. Y si nos dejamos llevar por todas estas ideologías, estas perspectivas, dentro de poco nos vamos a convertir todos en amibas. Somos asexuales y nos vamos a dividir nosotros mismos en dos y nos vamos a procrear nosotros mismos. Porque eso es lo que están llevando y es preocupante, Juan Carlos y hermano, el ver cómo quieren manipular y adoctrinar a los más vulnerables, que son los niños, porque los niños son esponjas
Y los niños, lo que tú le enseñes ahora en esta etapa, los marca para toda la vida. Y ellos lo saben. Por eso Y es que ellos lo saben, y por eso es que tanto les interesa tener acceso a la niñez. Y nosotros, como padres conscientes, como padres verticales, como padres racionales, como abuelos de siglo XXI, pero con la mentalidad en Cristo Jesús, tenemos que decir no, no, con nuestros hijos no se metan. A mis hijos, a mis nietos, los llevo yo, los crío yo y les educo yo. Enséñame ciencia, enséñame matemática, enséñame educación física. Pero la ideología y la perspectiva de género en nuestros salones de clase no tiene cabida. la moral sexual. Eso es algo muy particular. Nilda, en el año 2007, y tú eres maestra y en aquel entonces estabas muy, ¿verdad?, en tus labores. Y yo recuerdo que en aquel entonces había unos libros que los tenían bien preparados para esto. Es decir, hace 14 años hubiésemos estado inmersos en la ideología de género y gracias a muchos padres, muchos maestros cristianos, levantaron la mano de protesta y dijeron, ¡hey! Yo fui una que dije que no iba a enseñarlo. ¿Y qué decían esos libros? Si te acuerdas de alguno. Bueno, yo recuerdo mi primer libro de la sexualidad, lo mandaron a la escuela y en aquella época yo estaba como maestra de salud. Así que ya tú sabes que llegaron a mis manos Claro, para que yo los implementara eso. implementara en mi currículo. Yo dije a mi directora, después que los vi es que las muy gráficas, las láminas. ¿Para qué edades eran? Para niños de escuela elemental de primero a sexto grado, pero básicamente yo decía, Dios mío. Entonces la directora me dijo, ella era católica también, inclusive yo la llevé a cursillo, y me dijo, Nilda, mandato de arriba, y yo le digo, pues dígale a los de arriba que yo no lo voy a dar. Yo voy a coger los libros y los voy a dejar ahí, y cuando venga el departamento de educación, que me dé la reprimenda que me tenga que dar, porque yo estos libros no se los voy a enseñar a los niños. Yo le hablo de su sexualidad y le hablo a ellos de acuerdo a su nivel, ¿verdad?, de entendimiento, y le voy presentando los cambios físicos. Yo le hablaba de sus cambios físicos, cómo su cuerpo iba a ir cambiando cuando ellos fueran desarrollándose y eso, pero porque llegan al extremo. Siempre eso me pareció muy fuerte. Bien gráfico. Muy gráfico. Y entonces no solamente eso, querían imponer también los de que los niños usaran, que podían usar los baños de las nenas, porque si ellos sentían el deseo o se sentían que ellos eran nenas, pues podían usar el baño de las nenas. Y si las nenas se sentían que eran nenes, pues podían usar el baño de los nenes. Y yo en aquel momento, yo por poco convulso, de verdad, pero levanté mi voz de protesta a nivel de que al otro año solicité una plaza de español, porque mi bachillerato es en educación elemental y mi maestría es en salud. Y yo le dije a mi directora, me voy a dar español. Se desocupó una plaza de cuarto a sexto de español, la solicité y me la dieron. Y me salí del programa de salud porque entendía que yo no iba a bregar con eso. Pero tú sabes que la implementación de esta perspectiva de género aplica ahora a todas las materias. A todas, sí. O sea, que Eso no es es de eso es lo salud, que me enteré. ahora para español, para matemática, para historia, Es para que- educación física. Es que ya no hay maestros de salud también, es que los han Por eso. sacado. Entonces, es una situación que Sí. yo en el año 2007 en las vistas públicas del Código Civil participé y en el grupo había maestros y llevamos los libros y yo recuerdo que cuando nosotros fuimos los primeros que hablamos y cuando esta, ¿verdad?, compañera que estaba conmigo y saca estos libros, especialmente Ay, sí. ese de el de Quiero Saber, Quiero es saber un, es un ese- libro Ujú. que es para niños de 6 a 9 años. Sí. Ese libro es súper Ujú. gráfico, Supergráfico. habla de orgasmos, Ajá. habla de masturbación, habla de cómo tener relaciones sexuales, habla de todo menos de matrimonio, Ujú. obviamente.
Y es para niños de 6 a 9 años. Yo no lo podía Qué creer. brutal. Porque hasta que tú no lo ves ahí No, con las no, gráficas, tú dices, y exactamente. esto lo dan aquí. Sí, teníamos el libro en las manos, no porque no lo contaron. Y yo recuerdo que en esas vistas públicas, eso fue todas las cámaras de televisión, todo el mundo, cámara, video, y todo el mundo encima de los libros porque no podían creer que esa era la respuesta para atender en hace 14 años atrás. Eso imponerlo en las escuelas públicas de este país. Gracias a Dios en aquel momento se levantaron, no solamente eso, muchas voces ¿verdad? Oponiéndose al currículo. Yo creo que no se llegó a implantar en las escuelas públicas. Están los libros, Estaban todavía. Están todos vivos. Los tienen guardaditos. pero los tienen guardados. Pero saben que la Sí. instrucción de este semestre es para los maestros y efectiva en enero es full a los estudiantes. Entonces, pues eso es una orden, no es que, ¿verdad? Que hicieron una ley o que se le preguntó a la población que eso era lo que... No, es impuesta con una orden ejecutiva y eso es el peligro de esto. Entonces, ya pasó de aceptar, fine. Promover, todas las películas que vemos en la televisión están ahí. Disney y todo lo que se imaginen. Exacto. Y más arriba ahora estamos en imposición. Y eso es lo que Adalberto me iba a contar, que estuvo en unos talleres referentes a ese tema. Pues estuve con una charla con el padre Samuel Velázquez en la parroquia San Francisco Javier, que estuvo bastante concurrida. Y él explicó eso mismo, cómo venimos ya desde hace tiempo, que lo que nos quieren evitar es la parte biológica, como dice el papá aquí, borrar esa diferencia sexual entre hombre y mujer completamente, borrarla. A la misma vez llegar al punto de que yo puedo, el cuerpo mío no es espíritu en carne, sino es voluntad, como ellos dicen, voluntad, y yo hago con el cuerpo lo que me da la gana, o sea, lo puedo transformar. Pues si yo quiero hoy sentirme como mujer, pues me transformo o hago las cosas que tengo que hacer. Una de las partes impactantes que me tocó en esa charla fue que él dijo que aparenta, dice, ¿qué querrá esta gente? La palabra exacta no es, pero la idea es, esta gente querrá que nosotros arranquemos las páginas del Génesis de la Biblia. Y eso es fuerte, a mí eso en la silla yo me quedé, yo, pero ¿qué es esto? ¿Ves? Y a la misma vez, cómo esto está entrando sigilosamente a nuestro país. Está entrando. O sea, es una cosa impresionante, es una cosa que tenemos que educarnos, es una cosa que tenemos que estar pendientes. Y a la misma vez, como tú dijiste, él también se expresó sobre la colonización ideológica, Juan. Yeah. Él lo expresó, esto viene de Europa. Esto viene como para traer, colonizar, que nuestra mente, destruir la familia, disolverla, ¿ves? Disolverla. Nuestras creencias, No solamente nuestros eso, valores. Alberto, también lo que estamos notando es que quieren crear una nueva psicología. O sea, aquellas teorías de los primeros psicólogos que tanto nosotros en las universidades aprendimos, aquello de que si el complejo de Edipo, el complejo de Electra, que si lo que es natural del hombre, lo que es natural de la mujer, las relaciones interpersonales entre hombres y mujeres, ya eso no va a existir. No va a existir. ¿Por qué? Porque, entonces, ¿qué es lo que ellos quieren? Ellos quieren crear una nueva psicología porque, mis hermanos, si yo aquí ahora mismo, a mí me entrara un arrebato de que yo soy un perrito, yo fui a empezar a caminar aquí en 4 patas, y a lamerle las piernas a ustedes me llevarían a donde un psiquiatra. Porque eso no es normal. Pues ellos quieren normalizar lo que no es normal. Entonces no le quieren llamar como es, que es una cosa que muchas personas necesitan ayuda psicológica. Pues no, ya ahora los psicólogos dicen, tú estás bien porque tú eres tú. Al contrario, se promueve. Yo quiero diferenciar algunas cosas de conceptos de estas ideologías y que ha llevado a
y yo se lo he explicado a familiares míos, me dicen, ¿qué tú estás diciendo? Eso es un disparate. Bueno, no es un disparate, porque esto es lo que se promueve. Y dije, esto es lo que le estás enseñando a tus hijos ahora mismo. Y es que se ha dividido este asunto en conceptos de separar lo que es identidad sexual de la orientación sexual, de la conducta sexual. Son tres cosas totalmente análogas, son distintas, son libres, variables y todas las cosas que se le podemos poner encima. Por tanto, en combinación de ellas, porque cada cual trabaja por separado, una persona que se identifica siendo hombre, se identifica como mujer, y cuando me refiero a eso, yo eliminaron el concepto de hombre-mujer, ¿verdad? Porque eso tendría, cuando se habla de sexo, se habla de la naturaleza, y ellos eliminaron toda referencia natural biológica. Por tanto, ellos dicen, independientemente del material genético, porque la XXXY, eso no se puede cambiar, pero independientemente de las características físicas, yo me puedo identificar contrario a mi propia naturaleza. Es decir, yo soy hombre, me identifico como una mujer. Y eso está en la categoría de identidad sexual, que no tiene nada que ver con la orientación sexual. La orientación sexual, y voy a poner el caso, me lo he visto en películas, un montón de películas, pero lo normal es, me identifico como hombre, tengo todo el equipaje de hombre, y en la orientación sexual tengo atracción al sexo contrario. Eso es heterosexual. Pero en este concepto, voy a dar un solo ejemplo, porque no tenemos tiempo para tanto, pero les voy a dar un ejemplo clásico que he visto en muchas películas. Este hombre, material genético, hombre, se identifica como mujer y se ve como una mujer. Tiene su seno, tiene su pelo, se maquilla y, ¿verdad? Y me imagino que ha trabajado con muchas hormonas, tiene características de mujer, se parece, ¿verdad? Tiene lo que le llaman en biología, un fenotipo, que tiene la apariencia, fenotipo de mujer. Pero ¿saben qué? Como es hombre, ¿verdad? Su naturaleza es de hombre, aunque se identifica como mujer, ¿saben qué le gusta en la orientación sexual? Le gustan las mujeres. Entonces una gente dirá, ¡ay, es lesbiana! No, no es lesbiana porque es hombre. Tiene atracción, al contrario de su propia naturaleza, tiene atracción a las mujeres. Pero cuando lo ves objetivamente, tú ves una mujer besándose con otra mujer, pero es que no era una mujer de first place, era un hombre que le gustan las mujeres. Y no era que era lesbiana, era que tenía una identidad sexual con una atracción al contrario de su propia naturaleza. Y podemos inventarnos por ahí para abajo que todas las diversidades que hay, inclusive lo que le llaman una palabra muy moderna, non-binary. El non-binary quiere decir que no es ni hombre ni mujer, se identifica como ninguna de las dos. None of the above, como decía, ¿verdad? Hombre, mujer, te identificas como hombre, te identificas como mujer, none of the above, ¿verdad? Pues none of the above son los non-binary. Y esa persona, como esa es la parte de identidad, su orientación sexual es todas las posibles variables. De hecho, se han inventado una orientación sexual que se llaman pansexual. Pansexual, que tiene atracción a cualquiera que independientemente de su identidad sexual, que puede ser hombre o mujer, o un hombre que se viste como mujer, o una mujer se viste como hombre, o le gustan los non-binary. Wow. ¿En serio? Y yo le digo eso al familiar y me dicen, ¿qué rayos tú estás hablando? Y yo, bueno, yo estoy hablando esa colonización ideológica que le están inculcando los hijos. Por eso es que yo lo comento, lo digo por aquí, para que estemos, mira, pendientes, porque esas palabras tú no las escuchas y la ponen subliminalmente y todo lo consumen los muchachos hoy en día. Todas las películas de Netflix, de Prime, Amazon, todas las que tú quieras, todas tienen eso. Todo hay una escena o algo. Yo creo que es obligatorio allí en Hollywood. Sí, yo creo que sí. Yo creo que ya hay después que tienen que incluirlo en la película, tienen que incluir todos los tipos de relaciones que existen.
porque Sí. si no, pues no No están en nada. es comercial la No película. es como el Y eso teatro. está tremendo. Entonces, digamos ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues miren, yo quiero repasar con usted porque tuve la experiencia el sábado pasado en una misa que estuve por la tarde. Y quiero por lo menos rapidito leer el inciso 4 y 5 de la carta del comunicado de la conferencia episcopal, como me preguntaron, oye, ¿ya hay algo escrito de la conferencia episcopal? Sí, y está disponible para que ustedes la consigan. 20 de julio 21 y voy para los dos últimos 4 y 5. De ahí que tanto los padres como los demás fieles católicos tengan el legítimo derecho a reclamar para sus hijos e hijas poder educarles sin que se vean sometidos en las escuelas públicas a ideologías que atentan directamente contra sus convicciones y sensibilidad. El quinto dice, por eso, y aquí están los firmantes que se los voy a leer, apoyamos que haciendo el uso del derecho natural, los padres y los fieles católicos que tienen la libertad de expresar, escuchen bien, de expresar de manera firme y siempre pacífica, hago énfasis en eso, su preocupación y sus exigencias relativas a esta imposición más ideológica que científica, como estaba explicando Juan, participen, y yo le estoy diciendo a todos ustedes, participemos, el marco legítimo de su legítimo derecho en la marcha contra la imposición ideológica de género a llevarse el próximo sábado, 14 de agosto, desde las 10 de la mañana, desde el Capitolio hasta la Fortaleza. ¿Quiénes firmaron esto? Pues miren, Rubén A. González, Roberto A. González, Eusebio Ramos, obispo de Cagua, mi amigo y mi párroco Alberto Figueroa Morales, obispo auxiliar, Daniel Fernández, que fue muy famoso en la carta que escribió recientemente, obispo de Arecibo, Ángel Luis Ríos Mato y Luis Jefe Miranda Rivera, obispo de Diócesis de Fajardo. O sea, la invitación está hecha. Exacto. Necesitamos católicos valientes. En este programa hemos puesto desde meses, hemos tocado este tema. Los sábados yo he sido invitado y he estado aquí también de 9 a 11 para esto mismo. Ustedes han escuchado. Vamos a hablar, vamos a pacíficamente salir a la calle. Hacer valer Yo nuestro quiero derecho. añadir que, para terminar, que nosotros como cursillistas tenemos un rollo, se llama Católico en ¿verdad? Acción, Sí. así. ¿Verdad? que dice que si el hombre no actúa contra su ambiente, el ambiente actuará contra el hombre. Que si no, tú no quieres que el mundo te trague a tus hijos vivitos, vamos para la marcha el sábado y vamos a hacer presencia. Así que tenemos ahora la oración. Esta noche les traigo a ustedes una oración de protección para nuestros hijos, que la veo muy propia. Nos ponemos en actitud de oración y decimos, Señor y Dios maravilloso y eterno, te pido en el nombre de tu Hijo Jesús que protejas a mis hijos de todo mal y peligro. Envía ángeles guardianes a su alrededor, ángeles guerreros con espadas desenvainadas para que acudan a darles protección de cualquier cosa que quiera venir en contra de ellos, de su vida o sus pertenencias. Señor, en tus manos los coloco sabiendo que son ellas el lugar más seguro en donde pueden estar. Por eso quedo confiado de que tu sombra les resguarda y tus ángeles les rodean. Te pido, mi Dios, que los guíes en todo momento por el camino correcto, que es Cristo Jesús, y que no se aparten de él jamás, para que cumplan su propósito en esta tierra. Guarda cada uno de sus caminos y endereza sus pasos, y no deje que se aparten ni a la derecha ni a la izquierda. Guárdalo, Señor, de la tentación que pueda alejarlo de tu presencia, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Tenemos cursillos para el mes de Mañana. septiembre. Mañana tenemos uno. Le invitamos a que oren. Ya hay un cupo, está lleno. Pero Wow. la razón es que queremos que se unen en oración
para que este fin de semana, pues, la gracia de Dios sea derramada en esos corazones que quieren abrirse a tener un encuentro muy personal con el Señor. Pero si usted es un varón y no pudo en porque el cubo está lleno, del 7 al 10 de octubre, este servidor me puede conseguir por el 787-380-2323 y gustosamente lo ponemos en turno para que pueda tener ese encuentro con Cristo. Y hay un cursillo de mujeres del 23 al 26 de septiembre y todas las mujeres que interesen y están escuchando este programa pueden comunicarse con el secretariado de cursillo. Al 787-789-7596. Amén. 787-7596. Eso en septiembre 23 Al 26. Como decimos en cursillo, Cristo y yo, Mayoría aplastante. Dios los La bendiga. semana que viene y el Nos- sábado nos a vemos las el 10 de la sábado. mañana Sí, en el Dios lo Capitolio. bendiga. Gracias. Dios me lo bendiga.